¿Qué tal, compañeros? Vamos a hacer ahora un repaso de todas las formas de seleccionar en Blender desde el modo Edit. Como veréis, hay muchas formas y espero que no se me pase ninguna, así que vamos a empezar. Bueno, lo primero es seleccionar nuestro objeto y entrar en Edit Mode con el tabulador para seleccionar todo la A y para deseleccionar todo Alt A. Desde Edit Mode podemos seleccionar vértices, aristas o caras con el botón 1, 2, 3. Si seleccionamos, por ejemplo, vértices y mantenemos la tecla Shift pulsada, podremos ir aumentando la selección. Con aristas pasaría lo mismo y con caras igual. Y si seguimos manteniendo Shift pulsado y clicamos, vamos deseleccionando. Si dejamos Shift pulsado y clicamos deseleccionando primero y seleccionando otra vez, haremos de la última selección el elemento activo. Con Control I invertimos y me voy a vértices y con Control Click podemos trazar un camino. Control Click, Control Click, Control Click. Podemos hacerlo de vértice a vértice, podemos irnos a aristas, Control Click y a caras. Blender intentará trazar el camino más corto, así que intentar no ponérselo muy difícil. Además de las opciones que nos salen después de hacer una selección de búsqueda de caminos, estas de aquí, hay una muy interesante que es Fill Region, que podemos acceder a ella o clicando aquí o con Shift Control. Por ejemplo, Shift Control desde esta esquina a esta esquina, nos hará todo este relleno. También vale para vértices, desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, Shift Control o Shift Control hasta aquí. Hay muchas más opciones interesantes en el búsqueda de caminos cortos de Blender. Si elegimos aristas y pulsamos de aquí con Control hasta aquí, desplegamos las opciones y podemos cambiar que en vez de seleccionar nos haga, por ejemplo, un bevel, un crease, un sharp o un sim. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un crease. Esta línea se habrá convertido en rosa. Esta es una modificación de las aristas que funciona junto con un modificador de suavizado como es el Subdivision Surface. Para verlo voy a ir a modificadores, vamos a pinchar en Subdivision Surface. Esto lo que va a hacer es subdividir la geometría por 4, depende de la cantidad que le indiquemos en Viewport. Ya veremos todo esto de las subdivisiones más adelante, pero activando este botón de aquí vamos a ver el efecto que nos ha dejado nuestro crease. Vuelvo a Object Mode. Voy a aumentar un poco las subdivisiones para que veáis el efecto duro que ha creado el tener un crease. Si yo entrara en Edit Mode y sigo haciendo selecciones, desde aquí con Control hasta aquí y hasta aquí, como veis, ha añadido otro borde duro a esa zona. Vamos a eliminar nuestro modificador de Subdivision Surface, le doy aquí a la X, y también podemos usar el búsqueda de caminos, por ejemplo, para mapear. Si yo selecciono desde aquí con Control por aquí y cambiamos el crease por un sim, esto se va a hacer rojo. Voy a seguir cerrando el círculo y vamos a tener un corte de V de textura. Esto significa que si yo ahora despliego las Vs de este objeto, lo siento por la cantidad de información, si no tenéis conocimiento todavía de Vs, no os preocupéis, es solo para mostrar las posibilidades que ofrece esta herramienta. Vamos a V-Editing y desde aquí voy a seleccionar todo con la A, le voy a dar a la U y voy a darle a Unwrap. Como veis, si nos acercamos, este trocito de aquí corresponde a esta zona. Voy a quitar la selección y voy a darle a la L para seleccionar solo esta isla. Como habréis visto, con la L también podemos seleccionar elementos. Y además, por defecto, hace distinción entre islas de V. La L funciona con el foco del mouse. Voy a volver al Layout, entro en Edit. Y si tenemos el foco del mouse aquí, le damos a la L, seleccionará este elemento. Voy a deseleccionar con Alt A. Y si tuviésemos otro elemento, si duplico con Shift D, Alt A, con la L puedo seleccionar este o con el foco del mouse aquí encima este, o como habéis visto hace distinción entre islas, aunque realmente esta delimitación se puede cambiar aquí y se puede cambiar que lo haga entre islas, entre Sharp, entre Vs, incluso materiales. Y otro tip es cuando tenemos cortes de islas y con la L nos pasa esto, que no siempre se selecciona todo, yo lo que hago es me voy a vértices, le doy a la L y con los vértices no hay distinción de cortes de ningún tipo, ni de Sharp, ni de Sims, ni de nada. Entonces aquí ya puedo ponerme en caras, darle a la X y borrarlas. Volviendo a nuestro objeto anterior, podemos usar la letra B para hacer una selección cuadrada.
Ya sabéis que esta selección también la podéis hacer si clicamos desde el canvas, ya que tenemos seleccionado el crear caja. Pero recordar que no atraviesa objetos, que para que seleccione la parte de atrás tenemos que pulsar este botón de aquí de transparencia o pulsar Alt Z. Voy a repetir la selección, Alt A y le doy a la B. Y ahora sí nos ha seleccionado también la parte de atrás. Ya sabéis que a mí todos estos botones de la izquierda no me atraen demasiado, suelo utilizar atajos, así que bueno, si queréis usarlos, pues sin problema, pero siempre será más óptimo utilizar atajos de teclado, que no son muchos y está bien memorizarlos. Ya habéis visto que los que funcionan en Object Mode funcionan en Edit Mode, ya veréis en otros modos como el V-Editing, el Plop Outliner o el Shader Editor, tienen opciones muy similares con los mismos atajos de teclado, por eso digo que es importante memorizarlos, que no son muchos. Una de las selecciones que a mí me gustan más es con la letra C en la selección circular, que se puede hacer más grande o más pequeña con la rueda del mouse hacia arriba o hacia abajo, y nos permite con el clic hacer una selección y manteniendo pulsado el botón central del mouse deseleccionar. Yo lo utilizo muchísimo cuando quiero hacer una selección de un círculo de aristas, como por ejemplo el interior de este ojo. Me voy a aristas con el 2, pulso la C, clico en el medio porque el círculo ya abarca todas las aristas y ahí tendríamos seleccionadas todas las aristas, con lo cual si ahora con el botón derecho cancelo y hago un botón derecho Subdivide o el atajo Shift Q que puse en otros vídeos, habremos hecho un corte alrededor de todas esas aristas. Voy a hacer Control Z y también nos sirve para hacer una selección de aristas. Voy a darle a la C, voy a hacerlo más pequeñito y voy a mantener pulsado el botón para indicarle a Blender que haga aquí una selección por aquí y aquí. Y ahora con Subdivide, Shift Q, nos ha creado más resolución poligonal que podríamos ahora relajar con vértices al 1 y Smooth vértices o el atajo de teclado que yo puse que era Shift Alt Q. El Smooth vértices, aunque sea una opción de vértices, podremos utilizarlo perfectamente en caras. Si por ejemplo selecciono caras por aquí y hago Shift Alt Q o Smooth vértices, relajará igual. No hace falta que estemos en modo vértices. Otra opción de seleccionar en Blender que me gusta bastante es el atajo de lazo. Se activa con Control y botón derecho. Como veis, hace un lazo de selección. En el modo de atajo siempre va a sumar selección, pero ya sabéis que le pasa igual que a la caja, que si no activamos la transparencia, Alt Z, no podremos seleccionarlo de atrás. Esta selección que suma es independiente del lazo que tenemos aquí, en el cual podremos configurar desde este menú de aquí para que haga una selección nueva, que sume, que reste, que invierte o que intersecte. Yo normalmente no me complico tanto con el lazo, utilizo el del control y si quiero deseleccionar, Shift Control y hago deselección. Algo muy práctico que hace Blender es que transforma tu selección. Por ejemplo, si tenemos una cara seleccionada y le damos al 2 para pasar aristas, nos habrá mantenido la selección de las aristas. Ha convertido la cara en aristas. Le damos al 1 y vamos a vértices, igual mantendremos la selección. Al revés, pasará igual. De vértices nos conserva las aristas y nos conserva las caras. Pero cuando tenemos un solo vértice seleccionado o una sola arista, esto no funcionará. Si tengo un solo vértice, le doy al 2, no mantiene, porque hay que seleccionar dos vértices para una arista, o si convierto a caras, tampoco funciona. Pero si selecciono un vértice o una arista y pulso Control y clico en el icono de caras, o pulso Control 3 y convertirá ese vértice en todas las caras que lo estén tocando. Con aristas pasa igual, selecciono una arista, Control clic en caras o Control 3 y nos va a seleccionar estas dos caras que estaban tocando esa arista. Para hacer loops o rings en Blender tendremos que pulsar la tecla Alt más clic en la arista, vértice o cara. Alt clic en el vértice y hago un loop en esa dirección. Pero es importante la posición del mouse. Si hago Alt clic más arriba, lo va a hacer en esta otra dirección, va a hacer un ring. Con aristas es más fácil, clicamos directamente en la dirección que queremos. Y con caras pasa como con vértices, que hay que indicarle un poco la dirección, más hacia arriba o más a un lateral. Los loops son selecciones que dan la vuelta, como pueden ser estas aristas del ojo, y hacen que nuestra topología suela fluir mejor. En el caso de personajes es necesario además una dirección y una forma determinada para que la deformación que produce una animación sea mejor. Así que es importante que en el futuro tengáis en cuenta los loops que generáis en un modelo. Para hacer un ring de aristas podemos pulsar Alt clic, pero si lo quisiéramos hacer en esta dirección tenemos que pulsar Control Alt clic.
Eso está muy bien porque si lo combinamos con Subdivide, botón derecho, Subdivide, aumentamos muy fácilmente la densidad poligonal de este objeto. Y al contrario, al clic, selecciono este loop y con Control X disuelvo rápidamente la densidad poligonal del objeto. Lo bueno también de los loops es que el atajo de Control R o Loop Cut funcionará mucho mejor. Control R y aquí veis nos sale el corte hasta donde acaba el loop y aquí igual, Control R. Esto no va a pasar si nos vamos a un sitio donde tengamos polígonos como este de aquí, no funcionará el loop cut. Así que, como os decía, intentar poner loops en vuestros personajes, sobre todo cuando vais a querer luego hacerle niveles de detalle, va a ser mucho más sencillo rebajar la densidad poligonal si tenéis los loops bien hechos que si habéis generado la topología peor. Podemos guardar también grupos de vértices para trabajar más adelante. Por ejemplo, voy a hacer aquí una selección con la C y con el Shift sumo este y este. Y ahora voy hasta el Object Data y aquí arriba tenemos los Vertex Groups. Una vez tengamos seleccionados un grupo de vértices, si le damos al más, crearemos un grupo nuevo y para guardar estos vértices aquí dentro, en el grupo, tendremos que darle Assign. Ya están guardados ahí dentro. Ahora, si perdiéramos la selección, por ejemplo, Alt A, podemos dar el botón de Select y recuperaremos esa selección o Deselect para quitar esa selección. En el caso si tenemos todo seleccionado y pulso Deselect, nos va a deseleccionar justo los vertex groups que teníamos guardados. Podríamos añadir más vertex groups si le diésemos al más y podríamos renombrar estos grupos con doble clic o con control clic para así guardar otro grupo de vértices. Por ejemplo, voy a guardar estos. No hay ningún problema porque haya vértices en varios grupos. Voy a dar a Assign y si quisiéramos quitar algún vértice de este grupo, del grupo test, lo seleccionamos y le damos a Remove. Y ahora, si le doy a Select, tendremos la selección sin esos vértices que acabo de quitar. Para eliminarlos, le damos al menos. Y quiero hacer hincapié en los vertex groups porque ahora parece que no van a tener mucho sentido, pero en el futuro se pueden combinar con un montón de modificadores, sobre todo para indicarle a un modificador de Blender en qué zonas actuar. Como vimos en la mini práctica del árbol, teníamos el checker de Select. Voy a hacer aquí una selección circular con Alt clic, me voy a ir a Select, checker de Select. Como veis, nos salta uno sí y uno no, pero si desplegamos la última acción, podemos elegir cada cuánto va a hacer el salto o cuánto se tiene que saltar, cada 2, cada 3, cada 4. Además, podemos tocar el offset por si nos hemos equivocado y queremos desplazarlo todo. Ya sabéis que checker de Select yo lo tengo guardado en favoritos con botón derecho, añadir a favoritos y el AQ lo tengo aquí porque lo suelo utilizar bastante. Una forma de selección muy interesante es el random. Voy a seleccionar este plano, entro en Edit, lo voy a subdividir un par de veces con mi atajo Shift Q y ahora voy a ir a Select, Select Random. Nos va a hacer una selección aleatoria que además podemos editar para que vaya más hacia ninguna selección o hacia el máximo de selecciones. Además podemos cambiar desde aquí la semilla para que siga generando selecciones aleatorias. Es válido tanto para hacer selecciones como para hacer deselecciones. Si selecciono todo, Select, Select Random y cambio Select por Deselect. Otra opción muy interesante en Blender es el Mirror Selección. Voy a seleccionar estas caras de aquí y voy a pulsar Shift Control M. Blender nos indica que ha hecho un mirror de 4 caras. Si vamos al otro lado, ahí las tenemos seleccionadas y si queremos mantener la selección actual, pues le damos a Extend. Ya tendremos seleccionadas las dos piezas. Esto es muy interesante cuando estamos trabajando con cosas que no son simétricas o no tenemos el modificador de Symmetry porque ya lo tenemos aplicado. Otro de los imprescindibles para mí es el Size of Active y sirve para seleccionar la mitad de un objeto. Este objeto que tengo yo aquí no tiene modificador de simetría, así que si yo quiero sacar la mitad de este objeto tendría que ponerme en modo transparencia con Alt Z, dar a la B para hacer una cajita de selección e intentar seleccionar la mitad. Cosa que puede fallar un poco porque la precisión que tengo yo aquí es peor, a menos que esto lo apure más al borde y lo lleve más aquí y bueno. Podría estar bien, podría estar mal, esta geometría no tiene mucha densidad poligonal, es fácil. Pero si la cosa se complica, puedo seleccionar simplemente un vértice que yo sepa que está en el centro, irme hasta Select y pulsar en Size of Active. Le damos y ahora nos habrá seleccionado una mitad o si queremos cambiarla a la negativa,
la negativa, en el eje que queramos, en X, en Y o en Z. Si yo ahora cambio a caras con el 3, tenemos ahí seleccionado la mitad y ahora podría perfectamente borrar estas caras y añadirle el modificador de espejo. Vamos a hacer control Z, Size of Active es muy útil, así que yo lo voy a guardar también en favoritos, botón derecho, añadir a favoritos. Y ahora lo tengo aquí. Lo que voy a hacer es salvar las preferencias, que no se me olvide. En Blender también tenemos un Grow y un Shrink. Básicamente es, si yo selecciono un vértice o una arista en la cara, como puede ser este, y hago control más, va a ir aumentando la selección, o control menos, va disminuyendo la selección. El más y el menos del teclado numérico. A mí me parece que no está mal, pero creo que hay una forma más sencilla de utilizarlo, que es modificando el atajo de teclado por control y la rueda del mouse. Vamos a esta Select, Select More or Less, y aquí en más, botón derecho, Change Shortcut, control, rueda del mouse hacia arriba, y en menos, cambiar atajo, control, rueda del mouse hacia abajo. Para ahora seleccionar cualquier vértice, arista o cara y con la rueda del mouse, de forma mucho más rápida, poder aumentar y disminuir la selección. Luego tenemos otro de los que me parecen también muy buenos, que es la selección por ángulo. Por ejemplo, en esta caja yo selecciono cualquier cara, voy a Select, Select Linked, y aquí elijo Linked Fat Place. De hecho voy a añadirlo ya a favoritos, botón derecho, añadir a favoritos, para darle desde aquí Linked Fat Place, y como veis me ha seleccionado todo lo que esté en ese ángulo. Este ángulo se puede modificar desde la última operación y aumentar el grado. Como aquí no tiene mucho sentido porque tendría que haber un ángulo de 90 para que cambiase. De hecho, si escribimos 90, ¿veis? 89,9, 90 y ya pasaría. Pero es muy interesante cuando tenemos piezas con un ángulo muy pronunciado y queremos seleccionar, en este caso, el interior de esta pieza. Selecciono cualquier cara, favoritos con la Q, Linked Fat Place. Como veis es muy fácil seleccionar todo el interior. Para situaciones donde sea incómodo trabajar porque los polígonos te estén molestando, existe una opción de cortar directamente el visor 3D, que es haciendo una caja de selección con Alt más B. Esta caja es especial y va a cortar el visor 3D directamente a través de una proyección para quitar, por ejemplo, en un momento dado unos brazos que nos estén molestando o cualquier otro elemento que estorbe. Para volver al modo normal, volvemos a pulsar Alt B y recuperaremos la vista normal. Cuando tengamos objetos que están abiertos, como por ejemplo la parte de abajo del busto, si queremos seleccionar todos los manifold, o sea, todas las aristas que están dando el vacío, podemos pulsar Alt doble clic. Y si tenemos caras que están sueltas, voy a duplicar esta con Shift D, o aristas, Shift D, o vértices, Shift D, y queremos encontrarlas, porque a lo mejor en un modelado se nos ha quedado algún residuo, podemos ir hasta Select, Select All Bitrate y Loose Geometry. Nos ha seleccionado el vértice que estaba perdido porque estamos en modo vértices, pero si cambiamos aristas o a caras, nos seleccionará las aristas o las caras que estén sueltas. Para de esta forma poder eliminarlo. En este mismo menú de Select All Bitrate podemos buscar las Non-Manifold, que son, como decíamos antes, las caras abiertas. Y como veis, si le damos, no lo va a seleccionar. A veces puede pasar que tengamos algún vértice suelto. Voy a soltarlo con la V. Voy a cancelar la acción. Aparentemente todo sigue bien, pero es difícil de localizar. Pues con esa opción, Select Non-Manifold, nos vamos a dar cuenta enseguida de que ahí está pasando algo. Luego tenemos otra opción interesante que está en Select All by Trade y Face by Side. Si le damos, nos va a hacer una selección de caras con el número de vértices que le indiquemos, 3, 4 o 5 o más. Eso está muy bien cuando estamos buscando engons. Ya sabéis que son esas caras de 5 o más lados que dan tantos problemas. Vamos a generar un engon, selecciono esta lista, control X para disolverla y ahora Select by Trade, Face by Size. Voy a indicarle que el engon es de 5 y todos los que detecte que sean de 5 los va a seleccionar. De hecho, aquí me había dejado uno, me acabo de dar cuenta, y podemos indicarle que sean de 5 o de más de 5 o de menos de 5. Y por último, pero no menos importante, tenemos el buscar similares. Vamos a seleccionar una de las caras, la que sea, y si pulsamos Shift más G, podemos hacer una selección similar. ¿Similar a qué? Pues a materiales, al área, al número de polígonos, al perímetro, a la normal del polígono y un montón de opciones extras que van a ser bastante útiles para buscar selecciones similares.
Vamos a buscar el engon que teníamos antes, lo selecciono, Shift más G, y le voy a decir que Polygon Size. Pues como veis nos ha seleccionado el otro engon que habíamos generado. Pasaría igual con un triángulo, Shift G, Polygon Size, nos buscaría todos los triángulos o por ejemplo también el perímetro. Así que todo lo que sea más o menos del mismo perímetro, esto se puede ajustar aquí en el Treeshoft, lo va a seleccionar. Creo que el Select similar es más interesante verlo más adelante con casos prácticos, así que yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí. Creo que no me he dejado nada, si me he dejado algo pues ya lo iré añadiendo. Así que estas son todas las formas que yo me acuerde de seleccionar en Edit Mode. Espero que os haya gustado mucho, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.